Esto es En Tiempo de Fortaleza. Soy Suni y quiero compartirte una palabra fresca que te fortalezca y te acerque a nuestro Creador. Bienvenidos. Los cobradores de impuestos eran las personas más impopulares en Israel. Eran odiadas porque ellos eran las personas encargadas de cobrar los impuestos para el Imperio Romano y en su mayoría se enriquecían a expensas de la población, cobrando por encima de los impuestos establecidos. Entre ellos estaba Zaqueo. Zaqueo era judío trabajando para el Imperio Romano. Entonces habían muchas razones para odiarle aún más, porque le consideraban entonces un traidor por estar trabajando para el Imperio Romano, siendo el judío, y también él se estaba enriqueciendo, se había enriquecido a expensa de cobrar por encima de los impuestos. Zaqueo era un recaudador de impuestos, era deshonesto, lo consideraban un traidor, se había enriquecido en este trabajo. Y esta historia la vemos en Lucas capítulo 19 del 1 al 10 y dice algunos versículos. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los impuestos de los publicanos y rico, procuraba ver a Jesús. Él ve la multitud, viene la multitud, Jesús viene entre la multitud y le llama la atención. Él quiere ver a Jesús. ¿Quién era Jesús? Pero él era una persona muy bajita de estatura. La multitud le impedía poder ver a Jesús y él se le ocurrió subirse en un árbol para poder verlo desde allá, desde las alturas. Cuando llegó Jesús a aquel lugar, Jesús, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Sorpresa para Zaqueo. Zaqueo está sobre el árbol, pero no se imagina que Jesús le conoce. Ya Jesús le conocía, sabía quién era Zaqueo. Y más sorprendido es cuando Jesús le llama por su nombre. Pero también le dice: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa, que yo vaya a tu casa, que yo comparta contigo en tu casa. Esa actitud de Jesús provocó reacción entre la multitud. ¿Cómo Jesús va a invitar y a procurar ir a compartir con este hombre pecador? Sí, Zaqueo era un traidor, era un cobrador de impuestos, se había enriquecido a expensas de su compatriota, era deshonesto, pero había una gran verdad. Jesús amaba a Zaqueo. Zaqueo era un pecador. Quizá para el pueblo judío no merecía ser tomado en cuenta, no merecía ni siquiera ser saludado. Es en la misma condición que estamos tú y yo hoy. Cada uno de nosotros tenemos una condición pecadora como seres humanos. Estamos destituidos de esa gracia de Dios. Ninguno de nosotros por nosotros mismos podemos acercarnos a Dios y relacionarnos con Él, porque el pecado nos lo impide, nos separa. No importa el grado del pecado, cuán grande sea o cuán pequeñito pueda ser, delante de Dios no hay una medida de pecado. Pecado es pecado, aunque sea un pensamiento. Pecado es todo lo que podamos hacer, pensar, decir, que a Dios no le agrade. Y en nuestro corazón hay una disposición a pecar, porque nacemos con esa semilla, nacemos siendo pecadores y nacemos con una condición separada de Dios. Pero hay una tremenda verdad de esperanza, de vida, que Dios nos ama tanto que envió a Cristo en amor a nosotros, a ti y a mí, para ocupar ese lugar, por amor, morir, y resucitó
por amor a nosotros, y hoy nos da la oportunidad de ser restaurado, de ser salvo por su gracia. Y Jesús le dijo a Zaqueo, y te dice a ti hoy y a mí: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy es esa oportunidad para Dios cambiar nuestra condición de pecador a un hijo de Dios reconciliado, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es nuestra condición perdida, enemigo de Dios, destituido de su gracia, pero por medio de Cristo, por esa obra redentora en la cruz, hoy nosotros podemos disfrutar de esa oportunidad solo y únicamente con reconocer que Cristo es el Señor y Salvador de nuestra vida, el único que puede cambiar nuestra condición, reconciliarnos con Dios y hacernos hijos por amor. Entonces ahora cambia nuestra condición de pecador a un hijo totalmente renovado para vivir una vida en dependencia de Dios. Hoy ese es el día de salvación, esa oportunidad hermosa que Dios nos regala para que podamos decidir recibir y conocer a Cristo como nuestro Señor y ser heredero de una vida nueva, de la esperanza de vida y una vida eterna en Cristo. Dios te bendiga.